Miguel, aquí los muchachos en el piso me preguntan quién hace esas ternas de cuáles son los papables, cómo se va formando esto, en qué momento y quién presenta estas listas. Ellos mismos se proponen. Son 160 los cardenales que están autorizados a votar por tener menos de 80 años y también qué cantidad de estos cardenales fueron colocados ahí por Francisco. Buenas preguntas. Redondeando, los que pueden elegir y ser elegidos, que van a participar en el cónclave, que son los únicos que tienen que ir a Roma, son casi 170, redondeando 170. Realmente no hay listas como tal. ¿eh? Ellos entran y pueden votar por quien quieran. Lo que sí que es cierto que hay cardenales que porque ya tienen cierto perfil o son más conocidos por el cargo que ocupan o tienen vamos a decir, ya dentro de la iglesia, pues una trayectoria, son reconocidos como líderes en cierto modo en sus ámbitos, pues es como que ya hay una tendencia a que vayan a votar por esos, pero realmente no hay una lista. Realmente pueden votar por 170, o sea, tantos como entran, ¿no? Por eso es necesario sucesivas votaciones para ir cribando e ir dejando al final que ya llegan a ser solo dos y es elegir entre dos. O sea que en la misma Eh, votación es que les va dando eso. exacto, el posicionamiento. Y por eso, para ayudarles un poco, están esas congregaciones generales, que la primera se produjo el martes en Roma, en la cual es una reunión en un auditorio en el Vaticano, en el cual ellos se sientan y, como digo, pueden hacer política. Pueden hablar de qué perfil quieren para la iglesia en los próximos años, pueden ver qué perfiles de cardenales o por cómo son sus participaciones en esa congregación general, ver cuáles tienen más carisma, etcétera. Por eso es importante y suelen ser dos, tres congregaciones generales antes del cónclave. Y luego ya en el cónclave, pues si el voto está muy dividido al inicio, pues en sucesivas votaciones se van concentrando hasta que al final ya se elige entre dos. Este sería el proceso. Generalmente se ha hecho Entonces, así, Miguel, se ha elegido entre dos candidatos. Ese es el formato usual al final. sí, la tendencia es que ya en la última votación suele ser entre dos candidatos. Entonces, es el proceso que se suele seguir siempre. Bueno, pues Eh, continuamos entonces con esos candidatos posibles. sí, Por ejemplo, no sé cuál te toca ahora, que también tenemos uno de África. De, bueno, voy a decir tres más y voy a parar ahí. Ojalá tengamos suerte y sea alguno de los de la lista, porque luego en próximas semanas saldremos diciendo, ¿ves? Nosotros teníamos razón. Eh, pe- Vimos cuál era el Papa y ya tenemos ese mérito. Bueno, después de esta broma, vámonos al ámbito africano. De África solo hay un cardenal que tiene un perfil como posible papable, que es el cardenal Ambongo. El cardenal Ambongo es el arzobispo de Kinshasa, República Democrática del Congo, nace allí de 65 años, de edad está bien, 65 años, muy buena edad. y es líder de una iglesia local africana muy numerosa, de más de 7 millones de católicos, y es una voz moral, es un gran guía espiritual, vamos a decirlo así, respetado en su país. Se le tiene muy en cuenta en su país. Representa pues a la creciente iglesia africana que cada vez da más millones de católicos al mundo y podría ser un referente para un grupo representativo de cardenales en un cónclave. Sí. Es de la orden franciscana capuchina, quiere decir que por carisma y por perfil estaría en la línea de Francisco, que hay que decir que Francisco, aunque era jesuita, el Sí, perfil de su pontificado ha sido muy franciscano, pero él sí. era jesuita. Pero como digo, el cardenal Ambongo pues es franciscano y ha sido un gran y firme defensor de la democracia y los derechos humanos en África. ¿Qué sería lo negativo? No, el punto que digamos igual lo distancia un poco de Francisco, ¿no? Sería que es uno de los cardenales que se opuso firmemente a las bendiciones de uniones de personas del mismo sexo que Francisco aprobó. Él se manifestó públicamente en contra. Entonces, digamos que en este punto es en lo que se distanciaría un poco del perfil aperturista de Francisco. Pero por lo demás tiene un perfil bastante interesante. Y vamos a decir los dos últimos.
Hay un candidato que creo que no va a ser elegido, pero que yo creo que tiene un perfil que es bastante interesante. Ha salido en alguna de las... Ha salido en varios medios referido, pero no se fijan mucho en él. Y yo creo que tiene un perfil que sería bueno para la Iglesia. Y es el del cardenal Pierbattista Pizzaballa, que aunque es italiano, representaría un cardenal de las periferias. ¿Por qué? Porque tiene una larga trayectoria en Tierra Santa. Fue el custodio de los santos lugares en Tierra Santa, el custodio franciscano, y actualmente es el patriarca latino de Jerusalén, de 59 años. O sea que por edad tendríamos un papa joven que podría desarrollar un gran pontificado y tiene una gran visión internacional. Se ha implicado mucho en las tensiones internacionales entre Israel, Palestina. Es un gran interlocutor a nivel internacional. Se ha ofrecido para dialogar. No es político, se moja. Él dice lo que piensa y en las reuniones en las que ha participado en diferentes bueno, en eventos en Roma o en el Vaticano, siempre se ha caracterizado por ser directo y decir lo que piensa, y podría ser uno de los posibles candidatos, un líder carismático que además no le tiene miedo a resolver los conflictos en la línea de Francisco, pero quizás pueda tener vamos a decir, en contra el que es un bastante joven. Y hay que decir, y esto no es que sea un tema tabú, pero es un tema es interesante para tratar. No hay una edad que digamos, no, tienen que tener 60, 65 para... El único requisito es ser cardenal y que tengan menos de 80. Por esta regla de tres tenemos un cardenal que creo que es el más joven de la Iglesia Católica, que es el cardenal de Mongolia, que tiene 40 y pocos, 43. Wow, muy joven. Pero, ¿qué es lo normal? Que se elija a un cardenal que tenga cierta trayectoria, cierta experiencia. Creo que cuando se eligió a Juan Pablo II, que tuvo un pontificado bastante largo, se consideró joven y es cierto, tenía 64, 65. En el caso de Pizzaballa tiene 59. Bueno, quizás sea un poquito joven. Diríamos, ¿es joven para gobernar la Iglesia? No, puedes hacerlo muy bien. Claro. Pero sí que es cierto que también los cardenales, aunque están imbuidos por el Espíritu Santo cuando hacen la elección, pues también cuando eligen ven un perfil que puede ser idóneo, pero a veces dudan. Luego también hemos visto como perfiles que se consideraban que iban a ser conservadores, luego son liberales siendo papas, o al revés, que se creían que iban a ser liberales y se vuelven conservadores. Pues un papa de 60 y largos, 70 en adelante, pues hace que no tengas un pontificado muy largo y bueno, y haya un cierto cambio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo de elegir un papa muy joven? Que si tiene un carisma muy marcado o una forma de ser muy marcada y te dura 30 años, pues si te gusta bien, pero si no, dicho coloquialmente, pues Claro. tienes 30 años de Claro. espera. Estamos hablando un poco así, pero es que, a ver, hay una parte humana en la elección. ¿Qué duda cabe que la elección que salga está elegida por el Espíritu Santo? Eso no le cabe duda a nadie, pero lo elige con un instrumento que son los seres humanos. Y esos seres humanos son los cardenales y tienen que elegir y tienen que decidir. Entonces, este es un poco el panorama. El último cardenal que te voy a decir, porque creo que ya te he dicho como 7, es el cardenal Hollerich. El cardenal Hollerich es arzobispo de Luxemburgo, de 65 años, y es jesuita como el Papa Francisco, y habla varios idiomas con fluidez, ha tenido varios cometidos por parte del Papa Francisco en Japón, en Hispanoamérica, ha estado en diferentes países y es un defensor de las reformas eclesiásticas de Francisco. Es más, ha sido uno de sus asesores. Entonces sería otra, vamos a decir, candidatura similar o en la línea de Francisco. Ahora quedaría por presentar el siguiente panorama. Bueno, sea cual sea el papa que vaya a salir, ¿cómo será el próximo papa? Porque podemos plantearlo. ¿Va a ser idéntico a Francisco, continuador de Francisco? Exacto. ¿Va a ser conservador porque va a haber una especie de reacción al perfil del pontificado de Francisco? Bueno, esto es entrar en cada balas. Bueno, hay que decir que esto creo que me lo preguntaste antes y no te respondí. Sí. La mayoría ahora de cardenales
electores son de Francisco. Cuando digo son de Francisco, es que fueron creados por Francisco. Sí. Creo que creados por Juan Pablo II solo quedan que sean electores 2, Oh, wow. y creados por Benedicto XVI creo que quedan 4 o 5. El resto, o sea, la inmensa mayoría son creados por Francisco. Entonces digamos que cuando un papa tiene un pontificado más o menos normal, salvo que sea un pontificado tan breve como el de, no sé, Juan Pablo I, que estuvo 2 meses, no da lugar a nada, ¿no? Pero cuando un pontificado tiene una duración normal, lo lógico es que el colegio cardenalicio ya esté renovado y esté en la línea de su antecesor, ¿no? Porque él ha creado, ha elegido a todos esos cardenales. Pero luego pasan cosas en el sentido de que los seres humanos pues somos como somos, evolucionamos, también los retos que tiene la iglesia son distintos, hay que responder a ellos y luego en las elecciones pues se prima todo esto. Entonces, ¿cuál es mi visión? Que por otro lado es legítimamente opinable y cualquiera puede opinar otra cosa. Creo que no va a haber un rebote de decir, no, es que como Francisco fue tan aperturista, que en realidad lo que Francisco hizo o intentó fue aplicar el Concilio Vaticano II. ¿eh? Que aunque tiene ya más de 50 años el Concilio Vaticano II, ningún papa lo aplicó en su profundidad. Y Francisco, pues, se puso como reto esto. Hay que decir que no ha reformado todo. Hay cosas por reformar que si quieres podemos comentar luego. Pero yo creo que no va a haber un contrapunto de decir, oh, es que lo de Francisco fue tan aperturista que va a haber un gran conservador. No, yo creo que no va a salir quizás un cardenal tan aperturista como Francisco, quizás sea, en comparación con Francisco, un poquito más moderado, pero va a ser, en líneas generales, aperturista. También va a ser muy interesante, y eso tengo ganas de verlo yo, por ver cuáles son los primeros gestos. ¿Por qué digo esto? Porque Francisco introdujo una serie de cambios que no son normas, simplemente elecciones propias, como es no usar los grandes ropajes de los papas, solo llevar la sotana blanca, no usar, por ejemplo, los zapatos de color encarnado o rojo, no usar los apartamentos apostólicos y otras cosas, no usar los grandes coches, los grandes autos, sino usar un utilitario sencillo en los traslados. Eso no es una norma, es una simple elección. Veremos si el nuevo papa vuelve a la tradición de los antecesores de todas esas cosas o sigue la línea de Francisco. Eso también puede ser un guiño a si va a intentar emular o ir en la línea de Francisco o salirse de ella. Pero como digo, no creo que vaya a haber un conservador o un gran conservador. Puede ser un papa más moderado, no tanto como, o sea, no va a ser tan aperturista como Francisco, pero no se va a ir un papa conservador, se va a ir un papa más moderado. O inclusive cercano a Francisco, simplemente que un poquito, pues como digo, más contenido. Yo estoy de acuerdo con esto que dices, Miguel, que es un equilibrio, y la verdad es que casi todos los cardenales han sido hasta cierto punto formados bajo el papado de Francisco. Y creo que la iglesia vive un momento donde no puede ir hacia atrás en cuanto a, pues, modernizarse, ya no estar tan lejos de esa figura del Papa, de lo que son sus fieles. Y sin embargo, hay muchas personas, por ejemplo, que no estuvieron de acuerdo en la iglesia con la apertura a la comunidad LGBT, que yo creo que Francisco era una necesidad acercar a aquellas personas. Lo que pasa es que muchos fieles que lo critican se han ido más allá y diciendo de que, bueno, pues que Francisco no puede bendecir lo que es esa unión, pero tampoco él no habló de matrimonio. Él en ningún momento habló de matrimonio, simplemente dijo que podían ir a la iglesia, que es distinto. De manera que ahí pudieran haber cambios. Fíjate cómo tú señalas que el posible candidato de África tiene esta diferencia, que no tiene tanta apertura en este sentido. Quizás ahí puede ser que el candidato recoja un poquito el hilo. ¿Qué crees tú? Vamos a ver.
Aunque la gente crea que esto ha sido, digamos, una victoria de Francisco, de apertura de la iglesia, no lo ha sido tanto, ¿eh? Ujú. Porque aunque él hace este motu propio por el cual da la posibilidad de que se impartan bendiciones a uniones, vamos a decir, irregulares, es decir, que están fuera del matrimonio. Siempre y automáticamente la gente pensó en las uniones homosexuales, pero lo más sencillo, que esto sí que es muy común, Ujú. es los divorciados. Hay Claro. divorciados que tienen luego una nueva vida, pero no se pueden realmente unir en matrimonio. Entonces, si están llevando una vida de pareja, pues ordenada, e Ujú. inclusive pueden tener hijos en común, etcétera, pues la iglesia abre la posibilidad a que les acompañe y que, pues, de una forma no ritual, sino, vamos a decir, pues sencilla, pues se le pueda impartir, pues eso, las oraciones, la bendición de Dios. Pero no por ratificar una unión irregular, sino para consolar, para dar un poco de soporte, ¿no? ¿Qué pasa? Que automáticamente se pensó en las uniones, bueno, en las uniones Homosexuales. homosexuales. Eh, lo que está claro es que no se ha aprobado el matrimonio ni civil ni el matrimonio homosexual por la Iglesia. Ujú. Simplemente lo que abrió Francisco es la posibilidad de que un sacerdote pueda dar una bendición, que Miguel, es un nos sacramental, queda no es minuto, vinculante. nos queda un minuto y medio solamente de Sí. programa. Fíjate, tú has Em, tocado un punto muy interesante, que uniones irregulares vistas por la iglesia, obviamente son personas divorciadas que están unidas en matrimonio civil. Y a esto también se refiere el Papa Francisco. Y ha cambiado, los esquemas sociales han cambiado. De manera que si dejamos fuera estas personas que se han unido en matrimonio civil, dejamos fuera casi la mitad de la población, yo diría. Entonces, es complicado. bueno, por concluir, mira, estas cosas que ha intentado Francisco y no ha conseguido. Por ejemplo, esto, aunque hizo este motu propio, luego hay que aplicarlo y ha tenido una gran oposición. Va a haber sacerdotes que lo apliquen, obispos que lo apliquen, pero vamos a tener casos, por ejemplo, como en África, casi en su mayoría, que se negaron. Entonces, este no ha sido un logro de Francisco. Intentó conseguir esto, pero digamos que es más propositivo que, que ejecutivo. Es decir, esto no ha tenido una gran aceptación. Ha habido sus más y sus menos. Las finanzas del Vaticano todavía queda mucho por reformar y eso que él hizo una gran depuración de las finanzas. Luego la curia, que era el gran objetivo, el gran problema que veía Benedicto XVI. La curia sigue teniendo bastante poder. A la vista está que Francisco no ha introducido todas las reformas que quería haber introducido. Y eso quedará para su sucesor. ¿Qué más cosas? Yo creo que el diaconado femenino, atención, miren lo que digo, el diaconado femenino y los hombres casados con acceso al sacerdocio estaba ya en mente de Francisco, pero él sabía que eran muchas las batallas que él había librado. Pero creo que de aquí a 20 años se puede ver algún gesto de algún papa por abrir esta línea. Es mi opinión, pero creo que es posible. Bueno, la verdad es que le faltarían todavía muchas reformas a la iglesia porque la vida es dinámica y se van abriendo nuevas posibilidades. No es bueno tampoco reformar del todo porque se pierde la esencia, pero hay que tomar con pinzas estas reformas e irlas haciendo para que en la iglesia pues quepan estas nuevas estos nuevos modelos, porque si bien es cierto que todos quisiéramos que por ejemplo, el matrimonio, que es la base de la sociedad, la base de la familia, fuera para siempre, todos tenemos esa aspiración. No es así. Entonces, de nada nos vale, pues, decir una cosa y que la realidad sea otra. Damos aquí, bueno, así como vimos a José Levi, ese periodista de CNN llorando, anunciando la muerte del Papa Francisco, cosa que me emocionó mucho. También saludamos pues al Papa, a ese espíritu que ya se elevó y lo bendecimos desde aquí, lo poco que podemos, ¿verdad? Porque él era el Papa. Y despedimos a Miguel Don Gil, deseando que haya una buena elección de un nuevo Papa. Gracias, Miguel. Amigos, gracias por sintonizarnos Placer. y será hasta la próxima. Hasta luego.